El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra la habían retirado del sepulcro. Entonces se fue corriendo a donde Simón Pedro y a donde el otro discípulo, al que Jesús tanto amaba, y les dijo: se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo salieron y se fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero. Se asomó y vio que los lienzos estaban en el suelo, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio los lienzos en el suelo y también el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no junto con los lienzos en el suelo, sino enrollado y colocado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y al ver aquello creyó, pues ellos todavía no entendían lo que dice la Escritura, que él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, en este día domingo, el primero de la semana y el más importante de nuestra fe. Ayer o antier estaba hablando con uno de mis parientes y yo le decía que mucha gente aquí en Popayán se quedó en el Viernes Santo. Qué tristeza, qué falta de esperanza. Y muchas veces las procesiones solo llegaban hasta el Viernes Santo. Parece que la resurrección del Señor todavía nos era vivenciada por la gente, por el pueblo creyente, y esta, en resumen, es la fiesta más importante de nuestra fe, por la cual toda la iglesia fue reconstruida y construida en el amor de Jesucristo que resucitó. Hasta ayer, digamos el Viernes Santo, nosotros reconocemos al Jesús encarnado y muerto por nosotros, y si este Jesús encarnado nos hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Entonces, a partir de hoy nosotros reconocemos a Jesús Cristo, ungido Salvador, Sotero, el que nos salva, y es por esta fe el primogénito de los muertos a resucitar y a quebrar las algemas de la muerte, dándonos para todos la gran alegría de la vida eterna. O sea que a partir de hoy, en esta fiesta del resucitado, nosotros los cristianos católicos, apostólicos y romanos ya ganamos el derecho a la vida eterna por esa sangre derramada, porque fue resucitado de entre los muertos. Hoy, en la misa de hoy, escuchamos un texto que se llama secuencia, y son algunas frases bíblicas que nos recuerdan ese momento maravilloso de la fe de todos nosotros. Así, los ángeles, testigos, sudarios, mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa.
Es la grande noticia de los primeros apóstoles, junto con María Magdalena y aquellas que corrieron hasta el sepulcro y lo encontraron vacío. Hoy es día más solemne del año, la misa de las misas, el evento más importante de nuestra fe. Y es en este día y sobre este día que la iglesia se funda, se recría y permanece en la vida eterna. Aquel que vimos envuelto en sangre, tomado por los dolores de la muerte el Viernes Santo, aquel que velamos respetuosamente en el silencio de la muerte en el Sábado Santo, ahora lo proclamamos resucitado. Es el mismo, vivo, victorioso. Hoy por la mañana, cuando todavía estaba oscuro, nuestras hermanas fueron al túmulo, al sepulcro, y lo encontraron abierto y vacío. Y de esta novedad tenemos entonces las primeras enseñanzas. Las mujeres fueron las primeras a testimoniar la resurrección de Cristo. Es importante porque vemos que en nuestra iglesia católica, apostólica y romana, las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelitas, siempre nos presentaron a ese Jesús vivo y maravilloso, y muchos de nosotros estamos aquí por la fe de las mujeres. No solamente porque nos dieron la vida para este mundo, mas nos dieron la vida eterna presentándonos a Jesucristo y a la fe cristiana. Creo que 80% de ustedes aprendieron el Padre Nuestro y las oraciones con mujeres y con catequistas femeninas. Y las mujeres, entonces, María Magdalena y las otras mujeres que fueron de madrugada porque el sábado no podían trabajar por causa de la ley judaica del Shabbat, el sabático, el día de la semana que no se trabaja el sábado porque era el más importante para ellos. Ellas vuelven ansiosas corriendo para llevar la noticia a los apóstoles. Dice, se perdió el cuerpo de Jesús. ¿Dónde lo han colocado? En ese momento, entonces, Pedro y Juan, el discípulo amado, escuchan a las mujeres que le traen la novedad y salen corriendo también. Corriendo nos dice la rapidez y la exigencia de anunciar rápidamente el resucitado. Así Pedro y Juan, el discípulo amado, van corriendo al túmulo, a la tumba. Interesante aquí es que Juan, el discípulo amado, ve la tumba vacía y las toallas que cubrieron el cuerpo muerto de Jesús, los paños de lino doblados al lado, como dando testimonio de que él ya no estaba ahí. Así Juan, el discípulo amado, para en la entrada del túmulo y espera a Pedro entrar. Vemos también la importancia de San Pedro como la primacía de la iglesia. Es Pedro que tiene que testimoniar en primera mano el evento de la resurrección. Por esto el evangelio de hoy, después que Pedro entra a la túmulo, a la tumba, Juan entra y percátase del evento de la resurrección. Interesante porque a partir de ese momento Pedro, el que negó a Jesús 3 veces, para él será dada en primera mano en la lideranza de toda la iglesia, y encima de este Pedro, y tú es Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los apóstoles Juan, Tiago y a Natanael, todos los discípulos y apóstoles van a darle a Pedro ese liderazgo. Por esto nuestra iglesia es católica, apostólica y romana, es decir, que seguimos el linaje de San Pedro, de los apóstoles, y ahí a Pedro se le da esto. Ellos vuelven rápidamente, y lo interesante del evangelio de hoy es que nos dice que la fe en el resucitado no llegó automáticamente. Miren lo que dice San Juan en el evangelio de hoy. Así, entonces entró también el otro discípulo, Juan, porque Pedro ya estaba dentro del túmulo, que había llegado primero al sepulcro, y al ver aquello creyó. Asimismo,
pues ellos todavía no entendían lo que dice la Escritura, que Él debía resucitar de entre los muertos. O sea que la fe en el resucitado no es automática. Es un proceso que hasta los mismos apóstoles fueron asumiendo y aprendiendo con tiempo, porque ellos fueron viendo que todo el Antiguo Testamento se hacía realidad en este evento, y poco a poco fueron creyendo en la fe del resucitado, que es nuestra fe. Y si ustedes no creen que Jesús resucitó, pues van en la fe de ustedes, están perdiendo el tiempo. Es la grande noticia, porque a partir de este evento Jesús quiebra las algemas de la muerte y nos permite a todos los que creen en Él, en el resucitado, en Jesús Cristo, el ungido, el Salvador, el sotero, la vida eterna para todos nosotros. Así, no solamente el Verbo encarnado, Jesús, hijo de María y José, sino que ahora es el Verbo encarnado, muerto, que bajó a la mansión de los muertos y resucitó al tercer día y subió al cielo, y este que subió es nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces ahí como que cambia el nombre de un Jesús a Jesucristo. Otro detalle importante que me gustaría recordarles, porque en el credo aquí en español se dice: creo en Jesucristo que murió y bajó a los infiernos y al tercer día resucitó. En portugués, allá en el Brasil, nosotros no decimos que bajó a los infiernos. Él bajó, desceu a mansão dos mortos, y al tercer día resucitó. Mansión de los muertos, donde no existe más la presencia de Dios, porque el que está muerto ya no reconoce más la presencia de Dios, es la mansión de los muertos. Y al tercer día resucitó. Cuando decimos infiernos, entonces mucha gente no entiende ese término del credo. Entonces piensen no solamente en el infierno, porque si Jesús hubiera bajado a los infiernos, pues los hubiera santificado, solamente su presencia. Pero bajó a la mansión de los muertos como hombre, Jesús hombre, el Verbo encarnado, ese hijo de María y José, bajó a la mansión de los muertos, fue muerto. Lo colocaron en una piedra y lo vistieron con lino como un muerto humano. En este sentido, Él baja a la mansión de los muertos y al tercer día resucita. O sea, el primero de la semana, hoy. Importante en esto, mis hermanos y mis hermanas, que yo les explico un poco esto como una catequesis para adultos. Otro detalle importante es que cuando entraron al túmulo encontraron los linos, los paños que envolvieron el cuerpo de Jesús muerto, y los colocaron doblados al lado. Pues bien, si decimos que el cuerpo de Cristo es el altar no se le ponen, para que ustedes entiendan, no son manteles del altar. El altar no se le pone mantel. El mantel del altar es el sacrificio de Jesucristo, y se pusieron paños de lino que cubrían el cuerpo de Jesús. Por eso al altar es tan respetado y no pueden colocarles muchas cosas encima del altar, porque es el cuerpo de Jesucristo. Una vez que Jesucristo es altar, víctima y sacerdote. Y nosotros, en nombre de Jesucristo, tanto los diáconos cuanto los presbíteros y los obispos, simplemente repetimos en memoria de Jesús este gesto, en la cual el altar es el cuerpo de Cristo. Hacemos la venia al altar. El altar no es una mesa cualquiera. El altar es supuestamente donde Jesús estaba muerto y resucitó. Por eso es la Pascua cristiana. El cuerpo y la sangre de Cristo se convierten el vino y el pan se convierten en cuerpo y la sangre de Cristo en el altar. Podemos decir que el altar, podremos decir que es la cruz, pero es el altar mayor, donde se depositaba la víctima para el sacrificio de expiación de los judíos. Y por esta víctima de expiación de los pecados del mundo, Jesús muere. Entonces Jesús es altar, víctima como cordero inmolado y sacerdote según la orden de Melquisedec. El respeto por el altar es en los monjes benedictinos, cistercienses, las carmelitas, siempre se hace una venia al altar.
porque es el cuerpo. Y si usted toca el altar, es Jesús. Somos bendecidos por el altar también, que también nos lo relatan por los paños de lino que están dejados doblados al lado de la tumba, del túmulo. Pedro entró al sepulcro, vio los lienzos en el suelo y también el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No junto con los lienzos en el suelo, sino enrollado y colocado en un lugar aparte. Entonces la iglesia encuentra a través de los padres de la iglesia esta comparación de los paños de lino, que son los que cubren el altar y no son toallas o aquí le llaman manteles. No es el mantel de una fiesta de cumpleaños. Y no se coloca nada en el altar del Señor porque es el cuerpo de Cristo. Es el altar, son los linos del cuerpo muerto de Jesucristo. Por eso el mayor respeto y el mayor cariño para poder tener estos tejidos con el simbolismo que ellos tienen de verdad, que es eso. Entonces, muchas veces estas cositas se nos pasan y no nos enseñaron el catecismo, pero como cuando uno estudia para ser padre, uno va aprendiendo el significado de esta liturgia, o de liturgia. Bueno, entonces hoy en esta misa ustedes tuvieron la suerte, o la mala suerte de tenerme a mí como pregador, porque el padre Fernando es maravilloso, los pone a llorar, a cantar y a saltar. Yo no tengo ese perfil, yo soy más bíblico en el sentido de exegesis directamente del texto. Primero, entonces, podemos recordar la importancia de las mujeres en la iglesia. A pesar de que estamos en un mundo machista y que muchas de las palabras del Santo Evangelio son de corte machista, porque la comunidad judaica era patriarcal, entonces se le daba importancia al patriarca. Pero en la realidad son las mujeres, y a partir de María de Cleofas, María Magdalena, de Marta y María, la fe en Jesucristo nuestro Señor totalmente vino a ser raíz en los hijos y en los niños. Vemos la importancia del túmulo, de la tumba vacía. Esta es otra evidencia. Si fuéramos abogados, nos podríamos decir que es la gran evidencia científica, es una ausencia. O sea, ¿cómo así? No había nadie ahí. Entramos en el túmulo y no estaba un cuerpo. Entonces, la evidencia no es la presencia, sino la ausencia de un cuerpo y unos trapos de paño que estaban ahí al lado. Es como diferente, porque un abogado, un juez va a decir, bueno, muéstreme las pruebas. ¿Cuál era la prueba? Una ausencia. Llegaron las mujeres y encontraron nada más. Meu Deus, ¿qué aconteció? No hay nada ahí, están solo los trapos. Fueron corriendo para los apóstoles Pedro y Tiago y Juan. Y miren, no encontramos el cuerpo de Jesús. Dice, pero ¿cómo? Ahí que cayó la ficha y dijo, bueno, él había dicho que al tercer día resucitaría de los muertos. Es una ausencia, como que yo llego a la casa de alguien o voy a visitar al papá de alguien y no está. Y dice, pero ¿cómo? ¿Dónde está? Me invitaron a almorzar. ¿No están? Se me fueron, me invitaron al... Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, en este día de fiesta, el primero, otra cosita para finalizar, el primero de la semana. Usted sabe que los judíos tienen el Shabbat, el sábado, que era el más importante, porque Dios hizo la tierra en séptimo día y el número 7 es la plenitud. Tanto es que de Magdalena le sacaron 7 demonios, los tenía todos. Y sin embargo Magdalena, pues, acompañó a Jesús hasta el final. En 7 días Dios hizo el cielo y la tierra, y el sábado era el séptimo día de la semana. Entonces los judíos no trabajaban, era prohibido trabajar. Inclusive algunas iglesias protestantes no trabajan los días sábados. Para nosotros cambia el significado del sábado para el primero de la semana, que es el domingo. Aquí ustedes en Colombia no entienden mucho el domingo como el primero de semana, porque nosotros seguimos el calendario romano, que es de los planetas: lunes, luna,
Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, Venus el viernes. Seguimos el calendario romano, pero en portugués, en Brasil seguimos un calendario que es de los judíos. El domingo es domingo, pero es primera-feira. El martes es segunda-feira. El miércoles tercera-feira. El miércoles quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado y domingo. O sea que el primer día de la semana, primera-feira, es el domingo, no solo el día del Señor. Cuando era niño nos decían, cuando escriba domingo, en cualquier tarea o en la escuela, había que colocarlo con D mayúsculo, porque era una educación bien católica. Entonces yo nunca escribo domingo con la D minúscula, siempre el domingo con la D mayúscula por respeto al día del Señor. Entonces este es el primero de la semana, por eso hoy. Y en la iglesia la iglesia tiene un calendario litúrgico que va de semana en semana. O sea, la misa que celebramos este domingo, ella continúa con toda su liturgia hasta el próximo domingo, que es la segunda semana de Pascua. Y también hay primera semana de tiempo común, segunda semana, tercera semana. Nosotros vamos de semana en semana. Y durante 3 años hacemos una lectura. El que viene a la misa durante 3 años, todos los días, en 3 años ya ha escuchado toda la palabra de Dios. Por lo menos 98% de la palabra de Dios usted ha escuchado. Tal vez no se la haya leído, pero ya durante toda su vida ustedes ya han escuchado la palabra del Señor, la Biblia. Porque en 3 años sí vuelve a repetirse. Es un ciclo religioso. Bueno, hermanos, hermanas, yo solo quiero desearles una feliz Pascua, que sientan ese Cristo vivo, resucitado en sus vidas, que sientan la alegría de este día de domingo, que vengan a misa los domingos, que es el día del Señor, el más importante. Entonces ya saben por qué van a venir el domingo, no van a venir por tradición, sino porque saben que el domingo es el día del Señor. Y la iglesia nos obliga en el mandamiento, santificar los días de fiesta, entre ellos el domingo. Es claro que con pandemia no fue posible para muchas personas ser fiel a este mandamiento, y la iglesia sabe y les perdona esta falta, pero por causas mayores, por causas de salud. Pero es el mandamiento. El domingo, el primero de la semana, importancia de las mujeres, importancia de Pedro. Entonces tenemos una iglesia petrina y los apóstoles y los discípulos. Así, hermanos y hermanas, podemos rezar el credo, pensando que en vez de bajar a los infiernos, para que no se confundan y no se escandalicen, piensen en que bajó a la mansión de los muertos, y queda más fácil de comprender este misterio. Recemos juntos. Creo en Dios